El mito y la leyenda. Hola niños, un saludo cordialmente para cada uno de ustedes. Hoy en la clase vamos a trabajar el objetivo conocer qué es un mito y leyenda, sus características y su finalidad. Hoy vamos a trabajar la leyenda y el mito. ¿Han escuchado alguna leyenda? ¿Sus papás, su abuelito, le han contado sobre las leyendas que hay en la zona o en otra región? Porque en cada región hay distintas leyendas. ¿Ya? ¿Han escuchado sobre la leyenda El Calafate? ¿Qué saben del Calafate? ¿Por qué dicen que es una leyenda? El Calafate es una historia contada por los tehuelche y unas indígenas de la Patagonia. Intenta explicar el origen de la planta Calafate. ¡Wow! Veamos ahora, ¿qué es la leyenda? La leyenda son narraciones de sucesos que pretenden explicar un fenómeno natural con una historia o característica sobrenatural. Se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Tienen un carácter local, es decir, son propias de su lugar. Elementos de la leyenda. Encontramos dentro de los elementos, narrador es quien narra o cuenta los hechos ocurridos en la leyenda. Personaje es o son las personas, animales o cosas que tienen participación directa en la leyenda. Por ejemplo, en la leyenda La Pincoya, los personajes son los pescadores de Chiloé y por supuesto la Pincoya. ¿Has leído la leyenda La Pincoya o la han escuchado? Acciones son los hechos o acontecimientos ocurridos en la leyenda. Recuerda que las leyendas tienen hechos reales y fantásticos. Espacio es el lugar en donde se realiza la acción. También debes recordar que la leyenda ocurre en lugares reales. Y por último, el tiempo. Se indica el tiempo cronológico en el que ocurre la leyenda. ¿Qué es el mito? Es la narración de la actuación memorable de personajes extraordinarios en un tiempo lejano, anterior a la historia, relacionado con el tiempo de la creación del mundo. El mito es una explicación no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se hermana lo religioso y lo mágico para explicarlo, protagonizados por seres asombrosos o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, titanes, monstruos o personajes fantásticos. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura en la cual se suele incluir los relatos sobre la creación del pueblo, al comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaron a sus antepasados. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creencias fundamentales de la comunidad. Elementos del mito. Encontramos narrador, es quien narra o cuenta los hechos ocurridos en el mito. Personajes es o son las personas, animales o cosas que tienen participación directa en el mito. En la mayoría
de los casos los mitos incluyen dioses y seres fantásticos. Acciones son los hechos o acontecimientos ocurridos en el mito. A diferencia de la leyenda, la mayoría de los acontecimientos del mito son fantásticos y pocos reales. Espacio es el lugar en donde se realiza la acción. Casi siempre en el mito se realiza en el origen de todo, cuando recién se estaba formando el mundo. Y por último, el tiempo. Se indica el tiempo cronológico en el que ocurre el mito. Ahora vamos a ver semejanzas y diferencias entre el mito y la leyenda. ¿Cuáles serán las semejanzas? Entre el mito y la leyenda comparten estructuras iguales: inicio, desarrollo y final. Al ser un texto narrativo, ambos tienen los mismos elementos: narrador, personaje, ambiente, tiempo, etc. Comparten lo mismo. Los dos intentan explicar el origen de algo. Los dos tienen elementos fantásticos. Pero ¿cuál será la diferencia entre ambos? El mito intenta explicar el origen del hombre y del mundo, mientras que la leyenda intenta explicar fenómenos más simples. Los personajes del mito casi siempre son dioses, semidioses, héroes. Y en la leyenda tiene un carácter local propio de un lugar, es decir, que en una región pueden haber 2 o 3 leyendas, mientras que el mito tiene de carácter universal. Después de conocer la leyenda, el mito, los elementos, las semejanzas y diferencias entre los dos textos narrativos, ¿ya? Ahora te invito a observar el siguiente video y responder las preguntas que vienen a continuación. Esta historia ocurrió hacia mediados del siglo XIX, pero ha sobrevivido a través de los relatos de los habitantes de Wilquileo. Él es Pancracio Soto. En su juventud formó parte del Ejército Libertador. Su valentía y compromiso con el deber llamó la atención de uno de sus oficiales, quien tras la consolidación de la independencia lo convirtió en su hombre de confianza. Eran tiempos difíciles, los caminos eran peligrosos, y Pancracio asumió como su labor fundamental el proteger a su patrón. Por esto, aun cuando en más de una ocasión trató de relevarlo de esta tarea, él insistía en ser su cochero. Pero una noche su suerte cambiaría. Al tratar de cruzar el puente Los Queñes, vio en medio de la ruta a un afuerino quien, cansado, le suplicó que lo llevara hasta el pueblo. Sin embargo, en realidad se trataba de un asaltante que quería distraer su atención. No era fácil engañar a Pancracio. Lo miró con recelo y se aprestó a continuar su trayecto. Pero era demasiado tarde. Otro ladrón ya se encontraba sobre el coche, quien al ver que no sería tan fácil, no titubeó en cortarle la cabeza.
Los asaltantes quedaron petrificados mirando aquella horrible escena. ¿Cómo podía ser que el carruaje fuera guiado por un cochero sin cabeza? El coche siguió su desenfrenada carrera hasta llegar a su destino. Su patrón, aún pensando en la conversación que había compartido con sus amigos, no se percató del hecho sobrenatural que estaba ante sus ojos. Cuando llegaron al fondo, como todas las noches, el patrón se despidió sin escuchar respuesta y entró a la casa. El coche avanzó y su macabra silueta se perdió en las sombras. Desde entonces, todas las noches de luna llena, aparece por los caminos de Huilquilemo, buscando a los culpables, el cochero sin cabeza. Hemos llegado al final de nuestra clase y quiero hacer un pequeño recordatorio. Debes escribir tu materia en el cuaderno. Ya. Recuerda repasar la cápsula las veces que sea necesario y enviar la foto con tus actividades realizadas al WhatsApp del curso. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Adiós.